Naira, cariño, voy colocando todo, mi vida. ¿Qué sabes cómo es Saita? ¿Qué sabes cómo es Saita? Pues Saita hay que también educarlo, ¿eh? Es tu hijo. Yo lo he maleducado, pero vosotras le podéis reeducar. Entonces, como es como entre plástico y que tiene brillo, se ven todos los movimientos porque se arrugan y entonces tú haces esto y en la manta hace el movimiento de la silueta solo, pero no se os ve, solo se os siente ahí que estáis haciéndolo. ¿Qué necesitas, bocadillo? ¿Qué quieres que te haga? ¿De jamón? ¿De salchichón? De salchichón. Le encanta este salchichón. Toma, cariño, mete la mochila, hija. Eso nada, sí, simplemente. No tiene talón. Son sin talón. Sí, nada. Voy a morir del frío. Pues, pero abrígate más. ¿Pero por qué sois tan presumidas? ¿Que preferís pasar frío a ir con un jersey? ¿Qué no sabes hacerlas mirándole? Sí, pero si no te queda mirando hacia arriba. Que no, no te preocupes, hija, sí. Si nadie se fija en mis pies, en los tuyos sí, pero en los míos no. Y vas por el pasillo y te ven con bolsas los chavales, ¿eh? Y, Mari Carmen, te ayudo. Todos saben mi nombre, porque además es un nombre que las chicas jóvenes no tienen. O sea, Mari Carmen es un nombre como muy de mi época. Y entonces enseguida, Mari Carmen, ¿te ayudo? No, que pesa poco, es más el volumen, porque vas cargada con bolsas de volumen. Siempre la ilusión mía desde siempre ha sido la universidad. O sea, yo siempre he aspirado a ir a la universidad. Y pues por temas de trabajo, de ayudar a los aitas, dije, bueno, pues cuando me jubile ya podré hacer algo. Mi amiga Celina me dice, Mari Carmen, con lo artista que eres y con lo que se te da el crear cosas, ¿por qué no haces bellas artes? Yo desearía a la gente que sigan en ese ambiente de humanidad y de buen trato que yo he recibido desde que estoy en la universidad. Lo mismo de alumnos, que de bedeles, que de profesores. Yo siempre he recibido un trato maravilloso en todos los sentidos.